Bueno, Nelson, bienvenido. Estamos en un nuevo ciclo de entrevistas MDZ. Un gusto tener el honor de entrevistarte. Un gusto para mí estar con vos, Lautaro, y con toda la gente que te está acompañando acá. Bueno, como te mencionaba, me interesa mucho tu carrera periodística porque bueno, fuiste virando por un montón de cosas, sos médico también, cubriste un montón de eventos en distintas partes del mundo, incluyendo la Argentina, y quería ir a tus comienzos. Como periodista deportivo, hablaste de que tuviste que ir a ese lado por el tema de la censura que había durante la dictadura militar. Sí, había dos cosas. A mí me gustaba mucho el periodismo deportivo. Yo soy muy deportista, no muy deportista, muy aficionado al deporte, sobre todo al fútbol. Hago actividad física, actividad deportiva, así que me encantaba, ¿no es cierto? Así que esa fue la primera vocación y yo había hecho, digamos, en el periodismo escolar había hecho cosas vinculadas con el deporte. Por lo tanto, naturalmente me sentí inclinado a eso. Y después las circunstancias que hicieron que, debido a los durísimos años en los cuales me tocó trabajar, los años de Isabel Perón, la dictadura cruel, el único ámbito en el cual se podía trabajar con libertad era el periodismo deportivo, ¿no es cierto? Así que se dieron esas dos conjunciones, Claro, a mí me gustaba fue como mucho. que te llevó a... Exactamente, ¿no es cierto? Te fue acercando a eso. Y eso me permitió una formación en el oficio. Yo estudié en la Escuela de Círculo de Periodista Deportivo, fenomenal, ¿no es cierto? Que realmente agradecí muchísimo. Bueno, respecto a eso te quería consultar, ¿cómo fueron esos primeros años? Mencionás que te dio mucho de oficio, porque trabajaste también, por lo que pude ver, con Fioravanti, estuviste en la radio, cubriste partidos. Era distinto también la forma en la que se cubría en ese entonces los partidos, tenías como otra cercanía. Sí, absolutamente. ¿Cómo recuerdas esa? Era mucho más lindo, con gran alegría y emoción. Y hoy cuando veo todas las cosas digo, qué suerte tuvimos nosotros. Nosotros trabajábamos, entrábamos al vestuario, hablábamos con todos, más allá de la dificultad de que el quería hablar, el que no. Se trabajaba además con una libertad enorme, ¿no? Una actitud de crítica mucho mayor a la que yo encuentro hoy. Y además, una de las cosas fantásticas que a mí me permitió fue viajar. A mí me permitió conocer toda Latinoamérica el periodismo deportivo, ¿no? Y ese fue, digamos, un capital que aún hoy yo valoro, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de tal o cual tengo el recuerdo de cosas que vi y viví en aquel momento que después tuvieron gran importancia para entender lo que iba a pasar y lo que pasa. Claro. Bueno, siguiendo un poco también por eso, ¿alguna vez pensaste en volver al periodismo deportivo, volver a ejercer cuando por ahí viraste a la televisión? Porque después del periodismo deportivo fuiste al político. ¿No pensaste en algún momento, no sé si ahora, pero en aquel entonces, cuando fuiste a la televisión? No, a pesar que alguna vez hubo así alguna cosa de decir, bueno, Nelson, a lo mejor te contratamos para comentar algún partido en la época, le digo, no, ya está, yo lo hago habitualmente en los espacios en los cuales estoy, pero por supuesto, a lo mejor cuando viene el Mundial, ¿no? Obviamente ahí el tema de conversación futbolístico se impone, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eso, bueno, yo lo manejo con familiaridad y siempre me gusta, por eso hizo que en el 2014 fuera a cubrir la final de la selección argentina con Alemania en el Mundial. Así que esas cosas esporádicas pasan, pero hoy el fútbol tiene un componente no solamente deportivo, sino un componente social, un componente político muy fuerte, que el conocimiento de toda esa trama, no solamente del juego, es la interna. Totalmente a mí me sigue ayudando, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa transición de periodismo deportivo a periodismo político? Vos que apuntabas por ahí, porque sé que te formaste también en Estados Unidos. Sí. ¿Vos querías periodismo político específico o tuviera un periodismo general? No, a mí me apasionó, a medida que fueron pasando los años y que obviamente con mi carrera como periodista deportivo pude viajar más, conocer más. En aquel momento, como digamos, no había política, muchos políticos se encontraban en los clubes de fútbol, ¿no es cierto?, la vía de hacer, entre comillas, política. Claro. El cambio fue brusco, porque lo que ocurrió fue que para el 30 de octubre de 1983, como había pocos mobileros, el móvil en la calle era algo muy raro en las radios de aquel momento, más allá de lo que de Rivadavia, del Plata y Continental, que eran las radios privadas, ¿no es cierto? Porque el tema de la censura, imagínate vos saliendo un movilero a la calle y escuchar a alguien poner un micrófono que despotricara contra el gobierno militar, ¿no es cierto? Entonces hubo necesidad de mobileros. Y vos tenías ya el oficio. Arturo Cavaro vino a buscarme para hacer un movilero en Radio El Mundo, a otros lo fueron a buscar para otros lados. Afortunadamente las cosas me fueron muy bien y eso marcó el cambio de mi carrera, bruscamente.
¿no es cierto? Yo ese día terminé la transmisión, me acuerdo, a cargo de la transmisión había estado Juan Bautista Tata Joffre, y me dijo, siempre me acuerdo, ¿no? Nelson, hoy nació una carrera nueva para vos. Así que rápidamente tuve esa oferta de trabajo y ahí cuando empecé me di cuenta que me faltaba formación, que me apasionaba el periodismo político, pero me di cuenta que me faltaba formación sociológica, económica, política, y por eso gracias a un amigo que me hizo inesperadamente me presentó a una beca, me pude presentar a una beca que tuve la suerte de ganar, y eso me dio un componente formativo muy importante. Bueno, un poco de eso te quería hablar, de tu vida profesional en Estados Unidos y esta formación que me mencionás. ¿Cuánto tiempo estuviste allá y cómo viviste esa experiencia? Estuve 2 años y meses realmente, así que yo ya tenía planeado ir para hacer mi especialización médica en neurología. Así que lo que iba a ser 1 año y 2 meses se transformó en 2 años y medio prácticamente. Y la experiencia formativa que tuve en la beca del World Press Institute, que hoy lamentablemente no tiene esa dimensión, en aquel momento duraba prácticamente 1 año, y no solamente nos permitió viajar por todo el país, sino y tener cursos. Yo hice un curso de economía política en Harvard, otro de sociología en Minnesota y otro de política, de ciencias políticas en Chicago. Me permitió trabajar. Yo trabajé en los medios, yo trabajé en NPR, yo trabajé en la NBC, hice algunas cosas en el Washington Post, ¿no es cierto? Así que eso, imagínate, Agarrando de todos lados un poco. te dio una formación teórica y práctica de ver, en aquel momento el periodismo estadounidense estaba en un momento de apogeo fenomenal, sobre todo además en un momento bisagra en el desarrollo de la tecnología que me permitieron vivir cosas de avanzada con criterios profesionales, estándares profesionales muy importantes, muy altos, que yo acá no conocía, que después fueron una guía en mi carrera hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, también siguiendo un poco con esta relación que tenés con Estados Unidos, que hablaste de nada más 2 años y medio, bueno, es bastante igualmente, quería consultarte que te tocó cubrir hechos muy relevantes para la historia de Estados Unidos. Estuviste en el Irán Gate, cuando ganó Bush, cuando fue la guerra del Golfo del Pérsico, bueno, más adelante cuando Obama visita Cuba. ¿Cómo fue trabajar y cubrir estos eventos desde ese lugar? Mira, fue una cosa fantástica. Fue también un agregado en mi carrera, digamos, porque obviamente en lo que era mi carrera, la idea de las corresponsalías Se fueron dando. surgieron el 11 de septiembre de 2001. Claro, 2001. El hecho de ser yo ahí, lo que terminó siendo el único periodista argentino de radio y de televisión que estaba en el lugar y que pudo estar en el lugar, porque ahí en Nueva York se cerró 5 días y entonces no pudo ir nadie, fue una prueba de fuego, por una parte, que afortunadamente salió fantásticamente bien y abrió una nueva beta en mi carrera que llevó a estas cosas. Las coberturas de corresponsales son siempre apasionantes porque el corresponsal, digamos, son los ojos del lugar al cual vos representás. Y eso te posibilita estar en contacto con lo intrínseco de lo que pasa, con la gente, con los protagonistas de los hechos. Y eso hoy, además, con la tecnología, es fantástico, porque antes vos no podías transmitir, ¿no?, la llegada de un presidente. Hoy transmitirlo en vivo, mostrarlo en vivo, te da una posibilidad de impacto enorme, te crea una responsabilidad enorme, ¿no es cierto? Y le da a la tarea una adrenalina única. Bueno, hablabas de estar ahí en el 11 de septiembre. ¿Cómo fue cubrirlo? ¿Cómo fue la cobertura, no solo a nivel periodístico, sino a nivel humano y lo que estaba pasando en ese momento? Fue un encuentro de sensaciones. Primero porque, como yo siempre digo, yo había estado en el lugar donde impactó el segundo avión el día anterior, hablando con unos expertos, analistas en tema de economía internacional, ¿no? Así que no es que eran amigos míos, Claro. pero los conocía, así que imagínate. Yo dije, mira, impactó acá, se murieron, se salvaron porque como fue a una hora en la cual todavía no abrían las oficinas, no habían llegado. Así que fue una cosa muy fuerte porque además yo tengo amigos allí y ese día me inquietó saber qué estaba pasando. Entre mis amigos tengo amigos médicos que estuvieron involucrados en todo el tema
del rescate, ¿no es cierto?, el socorro, la atención de las víctimas. Así que fue una vivencia muy, muy poderosa. Yo vi las bolsas negras, porque pude acceder a algunos de los hospitales y demás. Así que y junto con esto, por supuesto, el desafío profesional de darle esa actitud, certeza a un acontecimiento sobre el cual había poca certeza y se decían muchas cosas inexactas. Y ahí me ayudaron, vuelvo otra vez a aquella beca del año 85, ¿no es cierto?, del WordPress, me ayudaron enormemente los contactos, 16 años después que habían quedado, de gente que vos conocés en un determinado momento y decís, uy, mira, fulanito está trabajando en el Departamento de Defensa, menganito está como corresponsal en la Casa Blanca, y eso me dio un surplus de contactos que, por supuesto, sí, mucha información que por ahí servía en el momento. Le dieron una característica única que la gente valoró. La gente apreció que lo que habíamos hecho en esa cobertura había sido diferente. Bueno, después, ya llevándote un poco más a los 2000, como adelantando un poco, después de tu paso a la televisión, ¿es del medio donde te sentís tal vez más cómodo o es donde mejor sentís que te desenvolvés? No, me siento muy cómodo en los tres, son distintos en cuanto a las cosas. La sí, radio o es si no, no solo cómo te desenvolvés, sino también desde el punto de vista de que lo viste como un paso más en tu carrera periodística. No, por supuesto. El tema de, obviamente, la radio tiene un elemento que es la comunicación, ¿no es cierto? Es decir, ese contacto que tenés con la gente tiene una llegada, una cercanía que no tiene la televisión. La televisión tiene el fenómeno de la mostración en vivo, en directo, es decir, estar en la guerra de Ucrania, estar mostrando en el frente de batalla, ¿no es cierto?, habiendo podido llegar allá, al lado de los que están disparando y demás, eso es una cosa, es una cumbre del periodismo insuperable. Entonces, por supuesto, cuando tenés eso, la adrenalina que tenés es impactante, ¿no es cierto?, porque lo que vos vivís y el impacto que produce en la gente, uno no tiene dimensión del impacto de la gente. No siempre la gente que me escribe de esas coberturas me dice, era una película. Y sí, hoy la tecnología te está permitiendo vivir algo que no puede superar ninguna película. Claro. ¿Sentís entonces como que cada uno te aportó desde distintas partes del periodismo? Por supuesto. Pero hay fenómenos que son únicos. Es decir, la guerra es para, como siempre digo, los fotógrafos y la televisión. En relación, hablamos un poco del 9/11, ahora te quería llevar un poco para la actualidad, de cuando te tocó ir a Ucrania, a las festividades, estar en el frente de batalla, como mencionás, y también tu visita a Chernobyl, un lugar, bueno, también muy, muy importante en la historia. ¿Cómo fue pasar también a ir a esos lugares y visibilizar la situación en esos? Fue impactante porque además estuvimos en riesgo de vida real, tanto el día que estuvimos, ustedes lo vieron, estuvimos en el frente, como el día que tuvimos ese 31 de diciembre que creíamos que iba a ser pacífico y la bomba cayó a 100 metros de donde estábamos, ¿no? Mira, se generaron dos cosas, porque obviamente allí tenés la vivencia de lo que es la guerra en su momento extremo, cuando la vida está en riesgo. Así que haber vivido eso fue una adrenalina única, ¿no? Y segundo, te permite transmitir el horror de la guerra, estar ahí, ¿no? Compartir esa tensión. Claro. No solamente estar viendo, sino saber que vos sos un blanco ahí, de ahí. También, claro. Eso fue una experiencia única y como te decía, insuperable. Insuperable que te permite valorar en lo personal las cosas que vos tenés, te permite dimensionar el horror de la guerra, sobre todo frente a lo que es la crueldad de la guerra, que como siempre digo, la deciden 2 o 3 personas en un escritorio y la sufren las personas, ¿no es cierto?, el resto, los mortales, en su vida, todos los días. Quería consultar, hace poco fue tu cumpleaños, sí. se te hizo una celebración en Radio Rivadavia. Sí. ¿Sentís que recibiste y también recibiste muchos reconocimientos a lo largo de toda tu carrera? ¿Cómo vivís cada vez que este tipo de gestos donde se te demuestra tanto afecto y se te reconoce por estas cosas de ir a estar el 9/11, ir a Ucrania? Mira, lo vivo con mucha emoción.
y con un agradecimiento a la vida. Primero por el afecto, ¿no es cierto?, de la gente a quien nos debemos y de los colegas, ¿no? Y segundo porque yo veo en retrospectiva, ¿no? Me pasaba el otro día, ¿no? Cumplí 70 años, que es algo en la vida, ¿no? Y entonces te acordás de un montón de cosas, porque además yo este año cumplo 50 años de carrera junto con eso. Y por supuesto te parece increíble. Si yo te tuviera que decir que el otro día lo pensaba, pero mira, es una película, porque es lo que yo soñé y haberlo logrado te da un sentimiento de plenitud, sí, y de agradecimiento a Dios y a la vida enorme, ¿no es cierto? Porque muchos otros lo habrán querido y seguramente lo habrán soñado, lo habrán pensado, ¿no es cierto? Y a veces las circunstancias te permiten lograrlo, si no, ¿no? Yo a veces pienso, mira, estuve acá, estuve allá, y demás. Qué increíble. Así que me genera una enorme plenitud, una enorme gratitud a Dios y a la vida de sentirme tan pleno y con tanta energía, y una enorme gratitud también, ¿no? También a Dios y a la vida de haber podido llegar hasta aquí habiendo logrado eso. Bueno, sí, la verdad que bueno, como mencionaste, tenías muchos años, 50 años mencionaste en el periodismo. 50. ¿Considerás, hablas de esto, de la experiencia, considerás que sos ya parte de un grupo por ahí, grandes periodistas argentinos? ¿Te considerás una persona muy reconocida dentro del ámbito ya hasta el Mira, siento que lo soy. Eso lo que me genera es un sentimiento de profunda gratitud y humildad. Sí, también lo digo por el hecho de, bueno, tu trayectoria y esto, de los eventos de gran magnitud. No, por supuesto, por supuesto. Obviamente una enorme responsabilidad porque vos sabés cuando estás ahí, digamos, hay una expectativa por generar estas cosas, ¿no? Así que siento esto, te repito, me siento profundamente agradecido y humilde, ¿no? En cuanto a esto que siempre digo, no creértela, ¿no? Y en cuanto a saber que siempre hay cosas por delante por hacer y que tenés que tener proyectos, ¿no? Y que todo lo hecho es importante, pero a la hora de hacer nuevas cosas es como si no lo hubieras hecho. Nosotros en la carrera, como en la vida, ¿no? Tenés desafíos permanentes. Bueno, también hablando de esto de la importancia que das a la comunicación, ¿crees que sigue existiendo o el hecho de la objetividad de la que se habla dentro del periodismo, o crees que es un valor que por ahí se fue como perdiendo o fue perdiendo importancia con esto de llegar primero a la noticia? No, los hechos son los hechos. Hoy es viernes, así que eso es indiscutible. Yo cuando están estas cosas digo, ahora después vos podés decir, me gusta el viernes, no me gusta el viernes, qué lindo día es el viernes, qué feo día es el... Pero viernes es viernes. Los hechos son sagrados. Los hechos son los que son, ¿no? Y cuanto más lo podemos, nuestro desafío es mostrarlo con la mayor claridad y cuando se dice objetividad y amplitud posible, para que la gente lo vea, lo escuche, lo sepa. Después están las repercusiones, las opiniones, lo que te pasa. Pero digamos, esto es cosa de que no hay objetividad. Los hechos son los hechos. Eso es indiscutible y nosotros tenemos que apegarnos a eso porque este fenómeno de este relativismo de la verdad es peligroso, no solamente para la profesión, digamos, tiene el objetivo de, digamos, el principal desafío que tiene el periodismo hoy es frente a modas sociales de la gente de poder y demás, intentar destruirlo. Por algo se lo quiere destruir al periodismo, que es por su valor, ¿no es cierto? Entonces, la objetividad existe, ¿no? Y la subjetividad también, y en el periodismo confluyen las dos cosas. No, sí, obviamente, yo te consultaba porque, bueno, tuviste, no sé si la suerte por lo que pasó, pero tuviste justo en el momento que pasan las Torres Gemelas, después te fuiste a Ucrania, también es como algo que, más allá de la comparación, son dos hechos muy feos en la historia. Absolutamente. La caída de las Torres Gemelas para mí marcó el comienzo del siglo XXI, ¿no? En un momento en el cual se creía que las guerras no iban más después de la caída del muro de Berlín y demás, demostró que la condición humana no cambia con sistema. Y fíjate vos las guerras que desde el 2001, es decir, toda esta expectativa, bueno, se cayó el muro de Berlín, la Guerra Fría terminó, no hay más guerra en el mundo. Mirá vos cómo estamos hoy. Y bueno, como para ir ya cerrando, te quería consultar, siguiendo un poco lo que te había consultado antes, esto de la objetividad y de los medios tradicionales,
Vemos muchos comunicadores volcados a otros tipos de medios y otras formas de comunicación. ¿Cómo ves ese cambio de rol del comunicador y si te interesa por ahí participar o cómo lo ves desde tu punto de vista también desde la experiencia que vos tenés? No, es muy interesante, cada tanto me invitan a algún streaming, me ofrecieron trabajar, pero obviamente no tengo tiempo. Y siempre, a mí me parece las nuevas formas de comunicación, me parecen siempre fantásticas como nuevas oportunidades. Creo que hay también periodos de evolución, ¿no? Creo que ahora hay un boom del streaming y después en algún momento se va, eso se va a estabilizar. Ojalá duren todos, ¿no es cierto? Pero se va a estabilizar. Yo creo que eso demuestra la vigencia del periodismo. Creo que sí tienen en muchos casos un enfoque de nicho, ¿no? Decir, bueno, este es más de acá, este es más de allá, mientras que yo pertenezco a una formación de decir, mira, nosotros estamos por arriba de los militantes, somos periodistas, son dos cosas distintas. No, el periodismo no es militante. Y yo creo, mi convicción es que todo eso le va a dar al periodismo, esto que ustedes hacen acá, un valor insuperable e interminable. ¿No? ¿Viste? Cuando me dicen, no, que va a haber siempre necesidad del periodismo, eso sí, de calidad. ¿No es cierto? Esa va a ser la exigencia cada vez mayor. Pero, insisto, todos estos fenómenos a mí me reconfirman, ¿no es cierto?, la convicción de que el periodismo, como lo entendemos en su esencia, tiene una larga vida. Claro, ¿lo ves como una evolución a los medios tal vez tradicionales? Sí, por supuesto. ¿Sí? Los medios tradicionales se van a ir nutriendo y hacemos programas de radio, con el streaming y demás, con otros parámetros. Con otros parámetros. ¿No es cierto? Que tienen validación porque la gente lo sigue escuchando y lo sigue viendo. Y a mí una de las cosas que me impacta, y sobre todo yo lo hablo mucho en el canal, cuando vos le reflejás las cosas importantes, la cantidad de gente joven. La gente que me dice, Nelson, te vi con la Ucrania, es decir, cuando vos tenés esa visión de reflejar los hechos, ¿no es cierto? Sí, con esto de la objetividad que hablas. Atraviesa todas las edades. Hablabas de esto de que te sentís vigente a pesar de todos estos años dentro del periodismo. ¿Te ves desenvolviéndote por mucho más tiempo y haciendo esto de viajar, cubriendo eventos tan importantes como en Ucrania o esas cosas? Espero que sí. Realmente, si Dios me da salud, espero que sí, porque tengo muchos proyectos de cosas de estar y afortunadamente me siento muy bien de salud y eso es un elemento fundamental, ¿no es cierto? El poder correr para esto, para aquello, ¿no? Siempre le digo a los chicos jóvenes, ¿no?, que cuídense la salud, tengan una vida sana, porque eso después te pesa en tu vida y en una profesión tan activa como esta. Así que sí, proyectos tenemos muchos de viajar, tenemos la idea de volver a Ucrania, ir a Medio Oriente, tenemos cosas de envergadura para hacer, ¿no es cierto? Con la adrenalina del riesgo, así que eso lo tenemos permanentemente en agenda. Y bueno, te hago también otra consulta, como para ir cerrando. ¿Sos médico también? Sí. Nunca, después de que te volcaste de lleno al periodismo, ¿no volviste a ejercer o no te interesó tal vez volver a ejercer o practicar? Yo tengo mucho la medicina y siempre me gustaría. Cada tanto alguno me consulta para, digamos, como médico de consulta, estoy activo y me ocurre varias veces al año, ¿no es cierto? Ya no puedo tomar responsabilidad de paciente, ¿no? Pero yo sigo muy actualizado en la profesión, yo estudio mucho, medicina, así que... Bueno, sí, fuiste a Estados Unidos a realizar una especialización. Exactamente, así que muchas veces me consulta, bueno, Nelson, mira, tengo a mi familia, a mi amigo, ¿haces como consultas cercanas? En el canal, bueno, lo que fue el COVID, digamos, el COVID me tocó hacerme ni más ni menos, que fue un verdadero honor y responsabilidad del canal que me designó para hacerme cargo de la responsabilidad de la información. Fueron 2 años de un contacto con la medicina intensísimo, ¿no es cierto? Así que la profesión no se deja nunca, ¿no? Sí, claro, pusiste en práctica todo aquello que en algún momento te especializaste y también lo juntaste con tu pasión, que es el periodismo. Efectivamente, realmente. Así que la medicina no la dejo nunca, ¿no? Cuando vos las cosas las sentís, puede que tengas que ejercerla o hacerla o no tener el rol protagónico en lo que es la praxis, pero el contacto con ella no lo perdés nunca. Tenés un libro sobre la salud de los papas. Tuvimos al Papa Francisco enfermo durante varias semanas. Sí, sí. Ahora recibió el alta y se lo pudo ver, por ejemplo, ayer. ¿Te falta ese capítulo? ¿Qué podés contarnos del Mira, de la salud del Papa, por supuesto,
está ahí todo escrito después de la entrevista. Eso ha significado un hecho para mí también histórico. Eh, el Papa me eligió como el periodista para escribir un reportaje sobre su salud que representó el reportaje que por primera vez a un Papa en toda la historia se le hacía hablando de su salud. ¿No? Así que el libro tiene el reportaje con él hasta el año 21. Así que tengo, no solamente antes, sino ahora también, yo tengo contacto. Por suerte el Papa está bien, se está recuperando, fue muy duro lo que tuvo. Hubo allí algunas cosas todavía no claras de por qué se demoró su internación, y ese es un capítulo que, digamos, es una adenda al capítulo del Papa Francisco que seguramente voy a escribir prontamente, ¿no? Porque realmente resulta inexplicable que un hombre de 88 años haya estado expuesto con una bronquitis durante 2 a 3 semanas al frío, a esto, a aquello, con los riesgos que eso conllevaba. Hoy está mejor, pero no está totalmente curado, y habrá que ver si logra la recuperación total o no. Con lo que esto significa, no solamente para su salud, sino también para la salud política de un papa. Así que hay en el Vaticano una situación muy compleja, de evolución imprevista, incierta, que va a estar atada al nivel de recuperación que tenga el Papa, que ojalá sea el de una recuperación completa. Bueno, muchas gracias por venir, Nelson. Un honor, la verdad, tener la posibilidad de entrevistarte. Bueno, esto fue otro ciclo de entrevistas en MZ. Nos vemos en la próxima. Gracias.